Hechos capítulo 4, versículo 11. Dice la Escritura: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vuelvo a leer. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El texto nos dice que no hay otra posibilidad fuera de lo que Cristo habla y sus palabras, de que una persona pueda llegar al cielo. No hay otra. Dice que Jesús es la piedra reprobada por los edificadores. En este caso está hablando un apóstol, Pedro, y les está diciendo a los judíos, que habían sido los autores intelectuales de la muerte de Cristo, que ellos eran los edificadores, ellos eran los que supuestamente estaban construyendo el edificio de Dios, su iglesia. Dice, pero ustedes reprobaron nada más y nada menos que a la piedra angular. En la antigüedad las construcciones, pues no había cemento, no había concreto como hoy hay. El concreto tiene poco tiempo de que se descubrió para la construcción realmente. Entonces cuando las personas construían cualquier edificio, lo que hacían era cortar las piedras de tal manera que embonaran unas con otras perfectamente. Y pareciera como que estuvieran pegadas, pero lo que pasa es que están cortadas tan al detalle que embonan como en un rompecabezas. Pero como las piedras solamente están sobrepuestas unas por otras y no están pegadas, todo el peso de esa construcción descansa sobre una piedra que se llama la piedra angular. Esa piedra es la que soporta precisamente los ángulos de la construcción, y esa piedra sería el equivalente hoy de un castillo, quizás, para una barda o para un par de bardas. Usted sabe bien que una barda, sin tener un lugar de donde agarrarse, es muy endeble, aunque sea de cemento. Entonces, la piedra angular es precisamente la piedra que va hasta abajo del cimiento, o más bien es parte del cimiento, y es en la cual descansa el resto de todo el edificio. Si esa piedra se quita, se rompe o se destruye, automáticamente todo el edificio, por más bien hecho que esté, va a sucumbir ante el peso de su propia masa, y va a haber una catástrofe muy grande. Por esa causa la piedra angular usualmente era una piedra muy grande, y también era de un material muy duro. Las piedras de la construcción podían ser de otro tipo de piedra, pero la que era angular, esa tenía que ser de las piedras más duras que pudieran existir al alcance, y solamente de esa manera se podía garantizar que el resto del edificio se pudiera seguir construyendo. Cuando Jesús es tomado como la piedra angular, quiere decir que Él es la base sobre la cual descansa toda la iglesia de Dios. Que sus palabras, que su ejemplo, que sus hechos son los que nos dan el camino correcto a seguir para poder llegar al lugar que Él nos ha prometido. Por eso dijo después: en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre, porque Dios designó solamente un nombre bajo el que podíamos ser salvos, y ese era el nombre del Mesías, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y los edificadores, que eran las religiones de aquel tiempo, habían reprobado completamente a Jesús, y dijeron: este no sirve, este no tiene nada que ver con nosotros. Y Él les dijo: pues grave error hicieron. Al quitar la piedra angular, lo que van a hacer es que sus propias religiones se vengan todas para abajo, porque no tienen sustento real ni tienen sustento bíblico. Pero ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Ok, Jesús es la piedra angular, pero ¿en qué descansa la iglesia de Dios? Obviamente en sus enseñanzas, en lo que Él habló. ¿Y qué fue lo que Él habló? Y ese va a ser el objetivo del estudio de esta mañana: saber qué predicaba Jesús, qué fue lo que Él habló. Hoy hay tanta confusión con respecto a cuál es lo que Jesús nos pide a nosotros, que muchas personas han llegado a aberraciones, creyendo que Jesús predicó cosas que jamás, siquiera en la Biblia, se asoman de ninguna forma. Y también que oyéndolo y aplicándolo puedas acercarte a Dios y puedas ser una piedra viva de ese gran edificio, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, que todos debiéramos ser, o los cristianos son piedras vivas, edificadas conforme a la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su ayuda.
Si Jesús es la piedra angular, ¿qué importancia tiene entonces saber qué fue lo que Jesús predicó? Para saber en qué descansan cualquier edificio, cualquier vida, cualquier movimiento, lo que sea. Señor y Dios, sabemos que tu palabra es verdad y tú mismo pediste, Señor, que tus discípulos fueran orientados y llevados hacia esa verdad, Señor. Padre, hoy rogamos tu ayuda. Permítenos entender cuáles son las palabras que serán la piedra angular de nuestras vidas, que serán la piedra angular, Señor, de cualquier edificación que el hombre pueda hacer, buscando hacerlo en tu nombre, Señor. Háblanos, por favor. Permite que la confusión que hoy impera no sea también parte de nuestras vidas, sino que podamos tener claridad y podamos ver de una manera muy sencilla, Señor, lo que tú hablaste, enseñaste y mostraste a todos los hombres. Te ruego en esta mañana, ayúdanos, necesitamos de tu ayuda. Amén. Varias consideraciones antes de comenzar. En primer lugar, Jesús lo que predicó fue el Evangelio de Dios. Jesús no predicó ninguna religión, Jesús no habló de alguna agrupación en específico, Jesús no habló tampoco de ningún hombre, Él habló solamente de sí mismo y del mensaje que Él traía. Esto es muy importante. Es decir, Jesús no está buscando promocionar a nadie. Jesús simplemente es, como Él lo dijo, el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando hablamos de Cristo y del camino a Dios, realmente no estamos hablando de ninguna religión, porque Jesús mismo no trajo ninguna religión, ni promovió, ni guió a la gente a un grupo, ni con los judíos, ni con los gentiles, ni con nadie. Él dijo, yo soy el camino. Es muy importante que lo entendamos. Las palabras de Cristo son las palabras de Dios, no las de alguna religión o agrupación. En segundo lugar, solamente el evangelio que Cristo predicó está autorizado por Dios y respaldado con la promesa de la vida eterna. ¿Por qué solo el que Él predicó? Porque Él dio muestras en hechos, en palabras y en verdad, de que Él era el que estaba anunciado desde hacía muchos cientos de años, y el cual dijo Dios que iba a converger montones de profecías en su persona, y solamente una persona podía cumplirlo. Iba a nacer de una virgen, lo cual ya en sí mismo era un hecho totalmente inédito, porque las mujeres que son vírgenes pues no se embarazan, por eso son vírgenes. Iban a nacer en una ciudad específicamente. En todo el mundo había mucho territorio, pero Dios dijo, van a nacer exactamente en esta parte del mundo, en Oriente Medio, aparte van a nacer en una ciudad pequeñita que se llama Belén. Ahí van a nacer, ¿sí? Y de ahí va a surgir el Mesías. Y dio muchas profecías más. Y todas las profecías se fueron cumpliendo en Cristo. Hay más de 250 profecías que se refieren a la persona de Jesús, de las cuales la gran mayoría se han cumplido. Las que restan tienen que ver con su segunda venida, con el juicio y con otros eventos más. La probabilidad de que otra persona distinta al objeto principal de las profecías se cumplieran en ella por lo menos 8 profecías, esto es un cálculo de probabilidad, la probabilidad de que en una persona se cumplieran solamente 8 profecías, de las que se cumplieron en Cristo durante toda su vida, ¿sí? Sería igual en cantidad, la cantidad es muy grande, pero sería semejante a que pusiéramos monedas centenarios, vamos a ponerlo así, monedas grandes si quiere verlo usted, y que llenáramos todo el estado de Chihuahua. Usted sabe que el estado de Chihuahua es el estado más grande de nuestro país, y que llenáramos todo el estado, desde todos sus bordes hacia adentro, con pilas de monedas de centenario, las cuales yo creo que no habría en todo el mundo para cubrirlo, que llegaran hasta 1 metro de altura. Y todas las monedas, todos los centenarios iban a estar con la cara que tiene el escudo nacional hacia arriba. Y solamente una moneda de entre todas las que estuvieran en el estado de Chihuahua estarían con el escudo nacional hacia abajo. La probabilidad de que una persona se cumplieran en ella 8 profecías solamente sería igual a que una persona con los ojos vendados caminara por todo el estado de Chihuahua cuanto quisiera y después tomara la decisión de pararse en un lugar y decir, quiero en esta fila y quiero sacar de toda esta columna, quiero sacar X moneda, y que sacara la moneda correcta. Esa sería la probabilidad de que solamente se cumplieran 8 profecías en una sola persona. Obviamente, el cálculo, la probabilidad es ridículamente baja, es imposible, ¿sí? 8, pero en Jesús no se cumplieron 8. Solamente el día de su muerte hubo más de 20 profecías que se cumplieron en la persona de Cristo, las cuales Él no podía manipular,
las cuales él no podía haber arreglado de antemano, porque los romanos eran muy corruptos y ellos no tenían nada que ver con la religión, a ellos no les importaba además eso. Y bueno, él no podía haber hecho todo lo que hizo. No podía haber arreglado que lo traicionaran, y luego que lo vendieran, y luego que lo escupieran, y luego que le arrancaran la barba, y luego me van a arrancar la barba, y luego me van a hacer... No se podía. ¿Sí? Todo fue surgiendo en una sucesión clara y perfecta. Él no podía haber arreglado que no le quebraran los huesos. Cualquier golpe que le hubieran dado antes le hubiera podido quebrar un hueso. Pero la Biblia dice, por ejemplo, que ningún hueso suyo sería quebrado. Y efectivamente ningún hueso de Cristo fue quebrado, porque aún murió antes de lo que se consideraba normal, y cuando los presos eran crucificados y no morían después de cierto tiempo, se les quebraban las piernas para que murieran asfixiados. Los dos ladrones sufrieron una quebradura de piernas, Cristo no. Entonces, cada uno de las profecías que en Cristo se cumplieron, tienen una función totalmente clara. Nos está mostrando que solo Jesucristo de Nazaret, aquel que vivió hace ya más de 2000 años en aquella provincia de Galilea, es el único autorizado por Dios y por los hechos y por las profecías para podernos decir cuál es el único camino que existe hacia Dios. ¿Sí? Entonces nada de que Buda, de que Mahoma, de que los iluminados, Confucio, Confucio fue un filósofo, Mahoma fue un guerrillero, y Buda ni siquiera creía en Dios. ¿Sí? No, ellos no. En ellos no hay profecías. Dios no apuntó hacia ellos. Por eso Pedro dijo con toda claridad, hay un solo nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y no es cuestión de que creas, es cuestión de que Cristo lo comprobó y lo dejó bien en claro a través de su vida y de su propia experiencia. En tercer lugar, sabiendo que solamente las palabras de Cristo nos pueden dar el camino correcto hacia Dios, entonces cualquier evangelio, entre comillas, que no contenga en esencia lo mismo que predicó Jesucristo es falso, es espurio, ¿sí? Es apócrifo, no sirve. Cualquier evangelio que no contenga en esencia lo mismo que Jesucristo, vamos a ver a continuación que predicó, es falso. Tú rápidamente lo puedes descartar. No ocupas orar mucho ni ocupas estudiar mucho la Biblia. Si tú ves que el evangelio que te están predicando o que has escuchado o que lees en algún lugar o que escuchas en la tele o en el radio, lo que sea, no lleva en esencia las palabras de Cristo, tú rápidamente puedes decir, este evangelio es falso. Se acabó. No sirve. Porque no es el mensaje que Cristo trajo y solo Cristo es el único autorizado por Dios para mostrarnos qué camino nos va a llevar a la vida eterna. ¿Por qué? Hebreos 13:8 nos dice por qué. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Muy sencillo, porque el mensaje de Jesucristo no cambia con el tiempo, ni se modifica, ni se rebaja, ni se le agrega. Es el mismo. Y como Jesucristo es el mismo, sus palabras también son las mismas. Es decir, no hay ninguna confusión para poder saber si Jesús hoy ya piensa diferente porque estamos en una época de globalización económica. Eso a Dios no le afecta, eso no tiene nada que ver. Las palabras de Cristo son eternas y no tienen ninguna oportunidad de ser modificadas o ser agregadas o ser corregidas. Nadie jamás ha corregido las palabras de Cristo. ¿Usted conoce a alguien que tenga mejores preceptos que los de Jesucristo? ¿Ha leído en algún libro algún mandamiento que mejore no matarás? ¿Alguien ha dicho algo mejor que haz con los demás lo que quieres que los demás hagan contigo? ¿Alguien ha mejorado eso? Jamás. Las palabras de Dios no pueden ser corregidas, ni pueden ser mejoradas, ni pueden ser quitadas, porque sería quitar parte de lo que el mismo hombre es. Tampoco se puede mezclar entonces, porque entonces ya también es algo espurio, adulterado, que ya no llena ni suple la necesidad del hombre. Y por último, cuarta consideración antes de comenzar, si no obedeces este evangelio, ninguna promesa de las Escrituras puede aplicarse a tu persona en manera alguna. Porque todas las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia a sus palabras. Y una promesa que no lleva condición ya no es promesa. Eso no es promesa, solamente sería un regalo. Pero todas las cosas en la Biblia tienen una condición. ¿Sí? Aun cuando el Hijo del Hombre vino a morir, pero hubo condiciones para que pudiera ser válido ese sacrificio en la vida de los seres humanos. Y la prueba es que no todos los seres humanos son perdonados por Dios, y eso tú te puedes dar cuenta por su vida. ¿Y por qué no? Si Cristo murió por todos. Porque es una promesa que está condicionada a algo, ¿sí? Cualquier
persona que no obedezca el Evangelio de Jesucristo, que estaremos examinando en esencia, no puede creer ni pensar por ninguna manera posible que pueda obtener la vida eterna. Porque solamente, leímos el texto en Hechos 4:12, solamente hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que tú y yo podemos ser salvos. Si fuera de ese, no existe ningún otro jamás que pueda suplantarlo, que pueda mejorarlo o que pueda decir yo tengo algo mejor que lo que Jesús trajo. Nadie jamás ha hecho eso. Lo más que se ha hecho son tristes imitaciones y pésimas mezclas que únicamente han traído destrucción y confusión en la vida de muchas personas y familias. Viendo entonces la importancia de conocer qué predicó Jesús y casi saber qué predicó Jesús es de vida o muerte, porque el que entienda claramente qué es lo que Jesús quiere para él, va a poder encaminarse por ese camino angosto. Pero el que lo ignore, desafortunadamente, la Escritura dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es caminos de muerte. Es decir, el ser humano puede pensar que puede tener una alternativa al camino de Cristo, que es angosto, pero la Biblia dice claramente su final es caminos de muerte. Caminos, muchos, que tú gustes, la religión, la psicología, el dinero, el éxito, la misericordia sin Dios, etcétera. Es destrucción. Eso no llena al ser humano ni lo ayuda a tener. Ok. El Evangelio entonces, que predicó Jesucristo, consta esencialmente de las doctrinas de arrepentimiento y fe. En eso consiste esencialmente el Evangelio de Cristo. Vamos a leer Hechos 20:21 como una muestra, y eso lo voy a demostrar a través de muchos textos. Vamos a ver hoy muchos textos, por lo cual, si usted no sabe manejar muy bien su Biblia, le recomiendo que solamente lea en la pantalla y ponga atención para que no se distraiga. Dice la Escritura, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está hablando y dice, como nada que fue útil, he rehuido. ¿Y por qué he rehuido? Después vamos a entender por qué algunos rehuyen de enseñar el arrepentimiento. Pero Pablo no rehuyó de anunciar y enseñar, y dice públicamente y por las casas. Tanto en público como en privado, el mensaje es el mismo. ¿Y qué era lo que enseñaba? Además testificaba a judíos y a gentiles. No era un mensaje únicamente para el pueblo de Dios, entre comillas. Era un mensaje para todos. ¿Y qué les hablaba Pablo? Acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Evangelio constituye o se basa principalmente en el arrepentimiento y la fe en Dios. Y vamos a ir viendo cómo cada uno de los más importantes expositores de la Escritura predicó siempre lo mismo, en consonancia al mensaje que no solamente es del Nuevo Testamento. Pues si usted ha leído el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que también el mensaje principal de los profetas al pueblo de Israel era siempre el arrepentimiento. ¿Sí? Obviamente porque había un pueblo que estaba desviándose y Dios no quería la destrucción de su propio pueblo. Vamos a ver Mateo 3, verso 1. Juan el Bautista, antes de que Cristo llegara, dice la Escritura que Juan el Bautista predicó y preparó el camino al Mesías. ¿Qué predicaba Juan? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicaba Juan? Muy sencillo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Para eso se fue Juan al desierto, para eso estuvo tanto tiempo alejado de la sociedad. Juan, siendo el hijo de un sacerdote judío, tenía el derecho a servir en el tabernáculo, en el templo. Pero él rechazó eso, rechazó el privilegio de poder estar en el templo para prepararse para preparar el camino al Mesías. Y estuvo tiempo en el desierto. Y la Biblia dice que se alimentaba de una comida muy sencilla, de algunos insectos, de miel. ¿Sí? Y así vivió, porque su objetivo en su vida era hacer la obra de Dios, acabar la obra. Y Juan se consumió rapidísimo. Pero en 6 meses de predicación, volvió a toda una nación hacia Dios. Una nación estaba dispuesta a recibir al Mesías por causa de la predicación de Juan. Además, recuerda que Juan fue apartado desde el vientre de su madre para ser el mensajero que enviaría a Dios delante de su faz, como dice en Isaías. Dios lo apartó a un ser humano desde antes de que naciera,
Le fue dado anuncio a su madre que iba a tener un hijo, porque además la mamá era estéril y no podía tener hijos. Pero Dios hizo un milagro y dijo, ese hijo va a ser para mi gloria, para que me sirva, para que haga mi voluntad. Y Dios desde antes lo apartó y lo separó en un voto de nazareato, ¿verdad? Que era un voto especial al cual se obligaban algunas personas de manera voluntaria. Y Dios lo preparó únicamente para que le fuera a decir a la gente, arrepiéntanse. Obviamente no son las palabras, es mucho más que las palabras. Juan el Bautista predicó arrepentimiento. Y después las demás palabras de Juan son simplemente la explicación del arrepentimiento. Jesucristo, vamos a ver en los 4 evangelios. Mateo 4:17 en primer lugar. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces, estas son las primeras palabras en público de Jesucristo. Comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era su mensaje? Arrepentimiento. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista se refiere aquí, Jesús vino a Galilea predicando, y aquí es muy importante lo que estaba predicando, el evangelio del reino de Dios. No venía predicando una doctrina que se le ocurrió a alguien, el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué decía? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, por tanto, arrepiéntete y cree en el evangelio. Muy sencillo, ¿verdad? Y aquí Dios le dio una autoridad todavía mayor al texto porque agrega, vino predicando el evangelio del reino de Dios. Y esto en contraposición con lo que hoy escuchamos. Este es el nuevo evangelio. Es que esto es lo que ahora Dios nos ha hablado. Es que Dios hoy nos ha revelado esto. Y ahí van las personas detrás de los vientos nuevos de doctrina, arrastrados por todo viento, dice la Escritura. Es que Dios a mí me reveló, Dios me dijo en un sueño. Es que Dios dio la profecía por el apóstol fulano. Es que Dios hizo un milagro y mostró que ahora esto es el evangelio. Las palabras de Dios no pasan ni cambian. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mucha gente puede alegar y puede decir que tiene un evangelio mejor, pero Jesucristo dice, si aún un ángel del cielo o nosotros mismos te predicamos un evangelio distinto en Gálatas 1:8, el que ya te hemos dicho, el tal sea maldito. Es maldito por Dios, porque está tergiversando las palabras de Dios y está llevando a la confusión a las personas para que no se vuelvan al Dios eterno. Lucas 13. Cristo mismo, aún en parábola. Versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y le habla a los judíos, Había pasado una tragedia. Herodes había mezclado la sangre de algunos de los judíos con la sangre de sus sacrificios a sus dioses paganos. Y ya no haber pensado la gente, ay, mira, de seguro porque eran bien pecadores, por eso les pasó eso. Dice, ¿no? ¿Tú crees que porque era más pecador, por eso le pasó eso? Si tú no te arrepientes, te va a pasar lo mismo. ¿Para qué te asombras? Ah, no, es que si una persona se muere en un accidente horrible, es porque era más pecador que los demás. No, dice, si no te arrepientes vas al mismo lugar. Dios elige diferente muerte para cada uno. Pero si no te arrepientes, también tú vas a perecer. No te escudes en la idea de que tú no eres tan malo, no eres tan pecador y por eso no te va a pasar algo tan grave. Seguimos leyendo, verso 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dichos populares que surgían, ¿verdad? Una tragedia, estaban haciendo una torre y de repente se les vino encima. Y el pensamiento general luego era para justificarse. Ah, es que eran bien pecadores de seguro, por eso Dios les mandó ese juicio. Dice, pues sí, a lo mejor eran pecadores, pero ¿tú crees que por eso eran más pecadores que ustedes? Porque es lo que Jesús les quería dar a entender a ellos, ¿verdad? Dice, no, si tú tampoco te arrepientes, aunque no se te caiga una torre encima, vas al mismo lugar. Tienes que arrepentirte de tus pecados. ¿Sí? Juan
Capítulo 5, verso 14. Aquí más que la palabra viene la explicación de lo que es el arrepentimiento. Después le halló Jesús en el templo, un hombre que había curado, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué tal Jesús predicando arrepentimiento? No diciendo la palabra, pero mostrando el resultado de la misma. Mira, Dios te sanó, no abuses de su paciencia y su misericordia, porque te sanó sin que lo merecieras, pero Él quiso porque es bueno. ¿Ok? No vuelvas a pecar. Porque si vuelves a hacer aquello que tú sabes que desagrada a Dios, te puede venir alguna cosa peor. No era una amenaza, era una advertencia para que ellos, para que no tuvieran una confianza en que, como Dios me sanó, es que yo soy su hijo, es que Dios me ama mucho a mí. Espérate, a veces Dios sana a la gente porque tiene misericordia. Y que alguien lo sane no es sinónimo de que Dios lo ame. Dios, a ver si así te vuelves. A veces sí despiertas de tu egoísmo y de tu maldad y te das cuenta cuán bueno es Dios y cuán malo eres tú. Pues a veces sí te vuelves. Y a veces la persona malentiende, ¿verdad? Porque piensa que Dios es como Él. Dios me conoce bien, Dios sabe que mi corazón, sí lo ama, aunque yo no hago lo que Él me pide. Y no, espérame. Espérate, así no son las cosas. Por eso Jesús le advirtió a este hombre, ¿verdad? No le dijo, ay, mira, da gracias a Dios, ándale, ve a dar tus ofrendas. No. Vete y no peques más, claramente. Juan 8:10, la mujer adúltera, que curiosamente, pues trajeron a la mujer, pero no trajeron al hombre, ¿verdad? Si la sorprendieron en el acto mismo de adulterio, pues ¿dónde estaba el hombre? Pero nomás trajeron a la mujer, machistas a final de cuentas los judíos. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Yo te condeno en ese momento, pero le da una instrucción clara, vete y no vuelvas a pecar. Y no nada más le dijo, no vuelvas a cometer adulterio. Le dijo, no peques más, lo cual implica todo, ¿sí? ¿Qué está haciendo Cristo? Está predicándoles arrepentimiento a la gente. Les está explicando, tienes que abandonar tu conducta pecaminosa. Vete y no peques más. ¿Podrá pedirnos Dios cosas que no podamos hacer? ¿Será Dios injusto? Si tú que tienes hijos y los mandas a la escuela y les das lápiz y pluma y cuaderno, y no pensarías en enviar a tu hijo a la escuela y no darle lápiz para que escribir y luego pedirle que te saque buena calificación, ¿verdad? Pues es ilógico. Y le das un cuaderno y una goma para que borre si se equivoca, ¿verdad? Bueno, si tú haces eso, que comparativamente a Dios eres malo, ¿tú crees que Dios te va a pedir vete y no peques más y que tú digas, pero es que no se puede? Caramba, entonces Dios se equivocó y tú has descubierto que Dios se equivocó. O tú estás equivocado. No más hay dos opciones. O Dios se equivocó y nos pide algo que no podemos hacer, o algo más bien interno te lleva por conveniencia a decir es que no se puede, que más bien debería ser traducido es que no quiero dejar mis pecados. Es muy diferente. Por eso Jesús decía, vete y no peques más. No se puso a darles terapias psicológicas, ni a preguntarles sus problemas en casa, ni familiares. Les dijo, vete y no peques más. Ay, Señor, pero es que mi familia, mi casa, en mi trabajo, mi patrón, mis vecinos, vete y no peques más. Se acabó. Si quieres. Como leeremos después en Isaías 1:19. Y si no, dice la Escritura, seréis pasados a espada, después de que Dios les dé un mensaje de arrepentimiento al pueblo de Israel, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dice. Pues tienes dos opciones. O te vas al camino recto y angosto y te niegas a ti mismo, o vas a perecer, como tú quieras. Esa es tu elección. Después de que Jesús predicó y que seguía predicando, Él también mandó a los discípulos que estaban con Él a que también predicaran el mismo evangelio. O sea, no solamente Cristo predicó, sino que además Él también les dio instrucciones a los que le estaban ayudando a Él. La Escritura dice que Cristo empezó a mandar de dos en dos a los discípulos a que predicaran en las aldeas que estaban contiguas a donde Él estaba. Y Él les dio instrucciones muy claras. Vamos a ver qué les dijo. Marcos 6, verso 11. Y si en algún lugar no os recibieren, está dando las instrucciones, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos.
De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Es lo mismo que Cristo, ¿verdad? El discípulo no es mayor que el maestro, ni el mensaje del discípulo es mayor que el del maestro. ¿Qué iban a predicar los discípulos? Lo mismo que Cristo predicó. Le iban diciendo a la gente que se arrepintiera, de dos en dos en las casas. No les iban vendiendo historietas ni les iban vendiendo dibujos animados. Les iban diciendo que se arrepintieran y les iban explicando para qué era eso, ¿verdad? Les iban diciendo claramente todo ello. Entonces, hay una perfecta concordancia en lo que Cristo predicó y lo que los discípulos después de él también predicaban: arrepentimiento. Lucas 24, después de que Jesús también resucita y asciende al cielo, también les da instrucción a los que se quedaban. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Aquí está Jesús resucitado. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús resucitado le manda y les dice: pues, ¿qué no entiendes? Usted recuerda que iban en el camino de Emaús y los discípulos iban con Cristo, pero no sabían que era Él. Entonces, después de ir platicando y aquellos medio confundidos, llegó un momento en el cual dice la Escritura que Cristo les abre el entendimiento para que capten lo que estaban hablando. Dice: pues ¿qué no entienden? O sea, les dijo: insensatos, tardos de corazón para creer las palabras de los profetas que están escritas desde antes. ¿Qué no entienden que estaba escrito? Las profecías ahí están, que el Hijo del Hombre iba a morir. En Daniel está escrito que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día, y que se iba a predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y les da algo más: en todas las naciones. Que se pensaba, es que era para el pueblo de Dios, ¿no? Todas las naciones. Eso sí, comenzando desde Jerusalén. Y después en círculos concéntricos hacia afuera, que fue lo que Pablo realmente hizo. Entonces, Cristo vivo y Cristo resucitado predicaron el mismo mensaje. Los apóstoles, después de que Cristo muere y resucita y asciende al cielo, los apóstoles reciben la gran comisión, que es conocida como el mandato expreso de Cristo, de ir y evangelizar a todas las naciones. Aquí está escrito, comenzando desde Jerusalén. Y los apóstoles, fieles al mensaje, haciendo personas que habían entendido la palabra, y después de recibir el Espíritu Santo, porque esto pasó, que vamos a leer en el día de Pentecostés, el día que el Espíritu Santo descendió, ¿verdad? En el que hubo nuevas lenguas en la vida de estos hombres. Y después no solamente hubo lenguas, ¿verdad? Hubo vivencia y además luego una predicación que tuvo efectos y que causó una revolución espiritual dentro de todo Jerusalén. Vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 36. El apóstol Pedro está parado predicando a una grande multitud que estaba anonadada por lo que estaba aconteciendo en ese día. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, incluyendo los fariseos que estaban ahí presentes, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón. O sea, les dolió. Entendieron: matamos al Hijo de Dios. No lo habían entendido antes. Ahora estaba el Espíritu Santo obrando en las vidas de ellos, estaban captando todo. Y preguntaron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: acepten a Cristo en su corazón y serán salvos. No, ¿verdad? Perdón. Eso no dijo Pedro, ni Cristo, ni nadie. Arrepentíos y luego bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué les mandó a decir Pedro? Arrepiéntete. Una multitud compungida, dolida, convicta por el Espíritu Santo. Hoy le hubieran mandado a muchos predicadores famosos, ¿verdad? Repitan conmigo, arrodíllense. Dios hoy los va a sanar, hoy los va a curar, hoy los va a limpiar, hoy van a ser nuevas criaturas. No, ¿qué nuevas criaturas? Arrepiéntete primero. Deja tu inmundicia, deja tu maldad. ¿Cómo vas a nacer de nuevo? Si primero no te limpias de todo lo inmundo y lo sucio que hay en tu corazón. Sí, hay que nacer de nuevo.
Pero primeramente hay que abandonar tus pecados. ¿Cómo puede nacer de nuevo el que sigue todavía en la vida antigua, la vida que está llevando y que siempre ha llevado? Arrepentíos y bautícese cada uno. Y se convirtieron 3,000 judíos, entre ellos muchos sacerdotes que eran gente instruida, que eran gente que no se dejaba engañar por un hombre sin letras, un pescador, que no fue a la universidad, ¿verdad? Que no tenía conocimientos de letras, no tenía estudios. Pero es que no era Pedro, era el Espíritu Santo, respaldando el mensaje de Dios en ese momento. Y aunque el hombre no tenía una capacidad intelectual para convencer intelectualmente a sus oyentes, Dios suplió todo eso con creces. Y la gente entendió, sí es cierto, matamos a Cristo. Él era el Hijo de Dios. Somos culpables de la muerte del Creador del universo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sabían qué hacer. Arrepiéntanse. No les cambió el mensaje, ¿verdad? No les dijo, denme su diezmo, o den aquí una ofrenda y Dios les va multiplicando. No, no. Arrepiéntanse. Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu vida limpia primero. Porque si tu vida no está limpia, todo lo tuyo no está limpio para Dios. A Dios no le sirve. Dios no ocupa tu dinero, hombre. Dios no ocupa tu servicio. Dios no ocupa nada tuyo. Dios quiere tu corazón. Y si le entregas tu corazón, entonces tu vida podrá ser de mucha bendición para ti y para otros también. Arrepentidos, 3,000 personas se agregaron ese día a la iglesia, sin chantajes, sin cantantes afeminados cantando, ¿verdad? Sin llamados sentimentales a que pasen a llorar al altar, no. Arrepiéntanse y bautícense. Era algo muy racional. Abandona tu manera pecaminosa de vivir. Y la gente se convirtió. No hizo falta un show religioso para que la gente se volviera a Cristo. Cuando Dios lleva la palabra, Dios no ocupa usar lo que el mundo usa para atraer a la gente. El poder de Dios y la presencia del Espíritu Santo son mucho más importantes y más fuertes que cualquier cosa que el hombre pueda suplir. Después, segundo mensaje de Pedro, Hechos capítulo 3. Pedro predicó por segunda vez. ¿Predicaría algo diferente el apóstol? Siguiente, Hechos 3:13 dice la Escritura. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado, 3:18, perdón, lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, de ahí da por hecho, padeció porque ustedes lo hicieron padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No da otro mensaje, ¿verdad? Arrepentíos y convertíos. Y eran mensajes que chocaban con la vanidad y con el intelecto judío de que eran pueblo de Dios y de que eran los elegidos y los escogidos. No, arrepiéntete y conviértete. Pues serás pueblo de Dios de nombre, pero tus hechos dicen otra cosa. Así que arrepiéntete y conviértete. Luego estudiaremos qué es arrepiéntete y conviértete. Porque son palabras diferentes, pero son complementarias. Para que sean borrados vuestros pecados, ¿verdad? A nadie lo mandaron a hacer una oración, ni lo mandaron a que hiciera... Eran gente que ya tenía religión. Religión no les faltaba a los judíos. A los judíos les sobraba religión, pero no tenían a Dios. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Cuánta gente se convirtió? 5,000 personas se agregaron ese segundo día. Por cierto, después de que hubo un milagro y de que curaron a un cojo, Dios curó a un cojo y fue utilizado ese hecho para atraer a más gente. 5,000 personas y arrepentimiento. No les rebajaron el evangelio, no les dijeron nada más haz esto y ya se acabó. Casi con miedo de que la gente vaya a decir, ay, no, es que está muy difícil. Pues Pedro no tenía ese temor. Dios no rebaja su palabra. Dios no pone su palabra en oferta o en rebaja de temporada, ¿verdad? Oye, es más barato ser cristiano que hace 2,000 años. La palabra de Dios no cambia, es la misma. Y si alguien te la rebaja o te la pone a otro costo, te puede decir, usted es un mentiroso, hijo del diablo, se va a ir al infierno por estar tergiversando las palabras de Dios, por estar haciendo el camino más ancho de lo que Cristo lo puso. Y van a pagar la consecuencia de las almas que guiaron a un camino que no era el de Dios y que las engañaron haciéndoles creer que estaban en el camino angosto cuando estaban en el camino ancho. Porque ni les enseñaron, ni les predicaron, ni con su ejemplo, ni con su vida, ni con sus palabras, el mensaje que Jesús predicó y que los apóstoles también estuvieron viviendo. Pedro predicó eso. El apóstol Pablo, el apóstol que fue utilizado de una manera grandiosa por Dios, para llenar, como él dijo, todo lo he llenado del Evangelio, para escribir más de la mitad del Nuevo Testamento,
un hombre erudito, un fariseo de fariseos, como él lo decía, fariseo, hijo de fariseos, por tradición, estudiado, habiendo estudiado en la mejor universidad de aquel tiempo a los pies de un hombre llamado Gamaliel, que era un miembro del Sanedrín judío, un erudito, un sabio, un hombre que no podía ser engañado por boberías religiosas. Algo pasó en su vida que después de ir a un lugar a perseguir a los cristianos, para encarcelarlos o para matarlos si era posible, porque ese era su deseo realmente. La Biblia dice que respiraba amenazas y muerte contra los cristianos. Algo pasó en su vida que lo hizo ser transformado completamente, y de ser el opositor del cristianismo se volvió en el más arduo defensor, y que aún padeció cosas terribles por causa de ese mensaje. ¿Qué fue lo que encontró Pablo, o qué le dijo Dios? En una ocasión, cuando Pablo estaba compareciendo ante un rey que se llamaba Agripa, también estaba su esposa en una corte celestial, en una corte, mundana, en la cual había mucha pompa y mucho lujo y había muchísima algarabía porque llegaban los reyes. Ahí fue traído Pablo, y Pablo no se volvió a lisonjearlos, ¿verdad? Ay, rey, qué bueno eres, qué gusto que vengas aquí, me da mucho gusto, mira, eres un gran rey, ojalá me dieras chance de que me liberaran de estas. No. Pablo no tenía temor. Él servía a Dios y su temor estaba puesto en el que lo estaba llamando, ¿sí? Entonces Pablo empieza a hablarle y le empieza a contar, porque además Agripa era un rey que tenía conocimiento de las leyes judías porque su mujer era judía. Entonces él sabía los profetas, conocía acerca de las tradiciones, las costumbres, las cosas que habían pasado entre los judíos por Cristo. Entonces por eso él empieza a relatar la visión que tuvo, porque Agripa era un hombre que creía en Dios, obviamente a su manera, como mucha gente cree en Dios también. Vamos a leer Hechos 26, verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Fíjese cuál es el argumento para que Pablo predicara arrepentimiento. Léalo bien. No fui rebelde a la visión celestial. Pablo está dando un peso muy grande a lo que está diciendo. Esto no se me ocurrió a mí, rey Agripa. Esto no fue obra de mi intelecto. No fue que yo me puse a buscar en los profetas y descubrí un mensaje. No, Dios tuvo una visión. Cristo se me apareció en el camino que iba a Damasco y me reveló algo y me dio mandato claro de lo que tenía que hablar y enseñar. Verso 14 del mismo texto, del mismo capítulo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Usualmente cuando se lee esta visión solamente se lee la última parte del verso 18. Para que recibas por fe, hermano. Espérate, pero ese contexto viene después de un largo texto. Vuelvo a leer el verso 18. ¿Para qué era el mensaje que le daba Dios a Pablo? Aquí dice: para que abra sus ojos. O sea que estaban ciegos, estaban cerrados. Que se conviertan de las tinieblas a la luz. No dice que estaban un poquito mal, no dice de las tinieblas, de la oscuridad completa a la luz. Y de la potestad, de la autoridad de Satanás a Dios. Y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sí? ¿Y qué predicó Pablo? Lo leímos. Prediqué que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué son obras dignas de arrepentimiento? O sea que Pablo no solamente le decía arrepéntete y ya.
y ahí tú averigua a ver qué es arrepentirte. No, les explicaba, si te vas a arrepentir, tu vida tiene que ser digna de tu arrepentimiento. O sea, tienes que vivir tu arrepentimiento, no aquí, con tus manos, con tus hechos, a donde vives, en donde estás. Haz obras dignas. O dicho de otras palabras, como lo dijo Juan, el Bautista, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir que somos hijos de Abraham, les dijo. No te imagines que eres del pueblo de Dios. No te imagines que porque aceptaste a Cristo, o porque hablaste en lenguas, o porque tuviste una profecía, o porque viste un sueño, o porque un día Dios te libró de la muerte, ya por eso, ya tú eres hijo de Dios. Si tus obras no concuerdan con tus otros hechos, tienes que arrepentirte. No importa qué tan grandes sean las revelaciones que hayas tenido. Pablo lo enseñó después, no sirve eso. Si no hay el amor de Dios en tu vida, y el amor viene por volverse a Dios, porque Dios derrama su espíritu de amor en el corazón de un ser humano, tus obras no sirven, no ayudan, son un completo fracaso para tu propia vida. Con ese mensaje Pablo fundó todas las iglesias que leemos en la Escritura: Corinto, Éfeso, Galacia, Tesalónica y todas las demás que fundó. ¿Qué predicó? Arrepentimiento. Y le predicó a judíos, y después de que les predicaba a los judíos y que no querían, sacudía sus pies, dice la Escritura, y se iba a predicar a los gentiles. No se callaba. Y a veces se convertía en 3 o 1, pero a veces se convertía en 2000. O sea, a Pablo no le importaba eso. Él no estaba buscando el éxito personal. Él quería agradar y servir a Dios. Esa era su meta. Y él sabía que el mensaje no se podía cambiar. Y Pablo dijo aún: ay de mí si no anunciara el Evangelio. Ay de mí si anuncio otra cosa, ¿verdad? Y aún lo dijo y lo recalco. Si alguien nos predica un mensaje diferente a este que ya les he predicado, el tal sea anatema, que quiere decir maldito. No importa lo que predique. Hechos 17:30, Pablo predicándole a los gentiles, está en Atenas predicando ante un auditorio muy culto, en la mera capital, la capital intelectual del Imperio Romano. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia. ¿A qué se refiere? La ignorancia de la voluntad expresa y clara de Dios para tu vida. Bueno, pasa por alto no quiere decir que se tapa los ojos y no ve el pecado. No, nos quiere decir otra cosa. Como que te da una oportunidad, como que Dios se llenó de magnanimidad y de benignidad y trajo un mensaje mucho más claro. Está a la mano. Está a tu alcance el reino de Dios. Por eso arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuántos hombres? Todos. ¿En cuántos lugares del mundo? Todos. Nadie está excluido. Ahí vas tú, ahí voy yo. Nadie queda fuera de ello. Además, históricamente, el verdadero evangelio incluye arrepentimiento. Los padres apostólicos siguieron el mensaje de Cristo, ¿sí? Siguieron predicando las mismas cosas, estuvieron completamente claros en el mensaje, no se tergiversó. Hasta aproximadamente el siglo IV, todo era claro, las iglesias prosperaban, había una grande cantidad de gente que se convertía, aunque no había bocinas, ni había televisión, ni radio, ni automóviles. La gente venía a Cristo y se convertía. Algunos historiadores piensan y dicen que más de la mitad del Imperio Romano, de los súbditos del Imperio Romano, eran conversos cristianos, ¿sí? Que muchos de ellos arriesgaban su vida para seguir siendo cristianos. Literalmente el mundo se llenó del Evangelio. No se le rebajó el Evangelio a nadie se le puso más barato, a nadie se le dieron ofertas, a nadie se le dieron caminos alternos. Siempre había un solo camino: el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y fuera de ese mensaje no había otra forma de poder acercarse a Dios. Solamente cito algunos ejemplos de algunos hombres que fueron utilizados por Dios de manera sobresaliente. Juan Wesley, considerado el fundador del metodismo, utilizado por Dios en Inglaterra para producir un avivamiento que involucró entre 30,000 y 50,000 personas en el siglo XVIII,
Él decía y predicaba constantemente: sin arrepentimiento no puede haber salvación. Sus mensajes, usted puede leer su biografía, y es más, puede leer hasta los sermones de Juan Wesley. Juan Wesley es considerado un padre de la iglesia moderna, en el sentido de que sus enseñanzas son hasta hoy un cimiento estable para la doctrina de Cristo. Puede usted leer sus enseñanzas, sus sermones, puede también leer su biografía, la vida que él llevó, la forma en cómo él organizó todo lo que hizo, que virtualmente los historiadores piensan que Juan Wesley, a través del movimiento que él tuvo, virtualmente detuvo una revolución en Inglaterra como la que había pasado en Francia hacía pocos años apenas, por causa de que hubo un avivamiento espiritual, pero iba acompañado de un mensaje e iba acompañado de un tipo de predicación que incluía el arrepentimiento. Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, conocido así de esta manera, o el predicador de la gracia, curiosamente a él se le conoce como por sus predicaciones de la gracia, se le recuerda mucho por eso, que son predicaciones muy claras, muy brillantes, donde él muestra un entendimiento muy profundo de lo que es la gracia de Dios. Pero él decía: no existe gracia sin arrepentimiento. O sea, sí, la gracia de Dios es grandísima, pero la gracia de Dios no puede vivir en la vida de una persona mientras ésta no se arrepienta antes de todos sus pecados. Carlos Spurgeon, un hombre que pertenecía a la denominación bautista, ¿sí?, predicaba mensajes tremendos de gracia, pero quizás era más tremendo cuando hablaba de arrepentimiento, para que la gente accediera a esa gracia. Por eso a la gente le brillaba tanto la gracia, porque entonces veían su pecaminosidad y veían lo necesitados que estaban de Dios, y entonces la gracia de Dios brillaba muchísimo, ¿sí? Jonathan Edwards, predicador, profesor y teólogo, utilizado en el primer gran despertamiento de Estados Unidos en el siglo XVIII, en las colonias norteamericanas, él decía: mientras en una persona no empiece un real arrepentimiento, Dios no tiene obligación alguna con el tal. Mientras en una persona no comience, como veremos después, el arrepentimiento comienza adentro, en el corazón y en la mente, no comience un real arrepentimiento, Dios no tiene obligación alguna con esa persona. O sea, Dios no tiene ninguna obligación de ningún tipo por ninguna circunstancia. No hay trato, para que lo entiendas de esa manera. Jonathan Edwards era además un académico brillante, que es considerado por la Enciclopedia Británica como el más grande académico que ha tenido la nación norteamericana en toda su historia, ¿sí? Era un hombre cristiano, y también es conocido por un sermón que él predicó que se llamó Pecadores en manos de un Dios airado, el cual hasta hoy tenemos todavía escrito. Es un sermón muy sencillo, muy sencillo, pero se ve que este hombre tenía una unción de Dios para predicar el Evangelio, y la gente se convertía. Carlos Finney, llamado el más grande evangelista después de los apóstoles, fue usado para traer más de 500,000 almas a Cristo, y no predicándoles acepta a Cristo, ¿eh? Su predicación era de las más duras y más lógicas que ha habido en toda la historia. Más de 500,000 personas llegaron a Cristo a través de la predicación y el cuidado de este hombre, que era quizás de todo. Y más del 85% de las personas que se convirtieron durante el ministerio de él permanecieron cristianas hasta el final de su vida. Más del 85%. Hoy tú vete al Estadio Azteca, se convierte en 5,000, y a las 2 semanas queda 1 o 2 por ahí medios engañados solamente. Pues no hay nada, porque Dios no está ahí. Solamente es un bluff espiritual, es un fraude todo eso. Y él predicaba: sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento Dios no puede perdonar a nadie de nada, ¿sí? Es vital. Carlos Finney, son personas que sabían lo que era el Evangelio. Son personas que con su vida y con sus frutos enseñaron que sí entendían el mensaje de Dios, ¿sí? No vieron visiones ni tuvieron grandes señales, pero sus hechos eran muy prácticos y eran sumamente convincentes cuando se demostraban. Juan Bunyan, en el siglo XVI, un ojalatero de profesión, en tiempos de oscurantismo en Inglaterra, predicó arrepentimiento, por lo cual cayó en la ira de la religión oficial, la religión anglicana, y fue encarcelado durante 12 años, teniendo solo que retractarse para quedar libre y decir que lo que él predicaba no era el mensaje de Dios. ¿Y qué predicaba él? Predicaba acerca del arrepentimiento y la fe en Cristo, y tiene muchos escritos. Un libro que él predica, El progreso del peregrino, en el cual él escribió, es considerado una joya de la literatura inglesa hasta hoy en día. Y este hombre no tuvo educación secular, él no fue a ninguna universidad. Entonces, se puso a educarse por sí mismo, su amor a la Biblia
Es histórico una ocasión en la cual él se encontró con un ministro de la iglesia anglicana y tuvieron una discusión teológica. Y aquel, como Juan Buñanero, jalatero, lo despreciaba. Decía, pues tú ni siquiera estudios tienes, que me puedes enseñar a mí. Pero le mostró con la Biblia cosas que el otro hombre no le pudo refutar y le dijo además después, de mi vida corre porque Dios me lo ha mandado. Voy a hacer, había ya al lado un campesino oyéndolos, un hombre que no sabía leer ni escribir. Pero voy a hacer a través de la traducción de la Biblia y de la Biblia que ya tenía, porque ya viene una traducción ahí, voy a hacer que ese campesino inculto, dice, sepa más que tú de la Biblia. Porque Dios va a enseñarle a esa gente a conocer las Escrituras. Y así fue. Efectivamente, Juan Bunyan fue usado por Dios para traer un avivamiento espiritual en Inglaterra en el siglo XVI, y él predicaba grandemente de la gracia y solo tenía que retractarse de sus predicaciones de arrepentimiento, que eran durísimas y que ofendían a la religión oficial de su tiempo, primeramente porque les pegaba a los ministros de la iglesia anglicana que nunca se habían arrepentido de sus propios pecados, la mayoría de ellos. Juan Calvino también afirmaba: arrepentimiento es indispensable para acercarse a Dios. ¿Qué vemos entonces con esto? La palabra de Dios no ha cambiado. El mensaje de Cristo sigue siendo uno. Jesucristo habló del arrepentimiento y de la fe en Dios. En ese orden, uno y luego otro. El orden de los factores sí altera el producto aquí, porque aquí no son matemáticas, hablamos de seres humanos y hablamos de vidas espirituales, no hablamos de números. Entonces, Jesús predicó esto. Cualquier evangelio que no incluya esto en su esencia, puede incluir muchas cosas, ¿verdad? Y ya lo que no es esencial, no importa si no hay unidad, pero en lo que es esencial tiene que haber unidad siempre. Si una persona se arrepiente y cree, pero cree que tiene que usar velo, o cree que no tiene que aplaudir, o cree que tiene que brincar, o cree que tiene que hacer eso, no hay problema. Si se arrepiente y cree en Cristo, es cristiana. Pero si quitamos los fundamentos, ¿sí?, si quitamos las bases de la Escritura y las sustituimos por otras y ponemos en su lugar un montón de reglas que Dios jamás pidió ni dijo, entonces eso no es el Evangelio de Dios. ¿Sí? Eso es un pobre sustituto del Evangelio de Cristo, que no va a producir los resultados ni en tu vida, ni en tu alma, ni por la eternidad. Entonces, no hay otro nombre bajo el cielo. Vamos a volver a poner el primer texto de Hechos 4. Aquí vamos a terminar. Hechos 4, verso 11. Es clara la escritura. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro mensaje, en ninguna otra forma de abordar el Evangelio, porque solo Cristo, Dios lo señaló con muchos reflectores, ¿verdad? Entonces decían, este es el Hijo de Dios. Hasta una voz vino muchas veces: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios no se dejó sin testimonio. Lo que Él diga, eso haz, porque Él sabe cómo llegar hacia mí. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo. ¿Y qué es por mí? Pues mis palabras, lo que te voy a enseñar que hagas y que vivas. Cualquier evangelio, termino diciendo, que no contenga en esencia el arrepentimiento y la fe en sus palabras y en sus hechos, primeramente por parte de quien lo predica, ¿verdad? Por supuesto, y después de la gente que supuestamente lo abraza, es un evangelio falso. Falso, recuérdalo, es falso. Pero es que la gente se sana. Falso. Pero es que la gente ve visiones y profetizaron que iba a pasar una cosa que pasó. Falso. También los brujos de Catemaco te pueden pronosticar lo que va a pasar el otro año que viene. Satanás puede hacer muchas cosas también. ¿Sí? Es que se sanó. También los brujos curan. ¿Son de Dios por eso? El brujo te puede decir que es ahorita tu hijo que está en Estados Unidos o en yo qué sé, y por eso es de Dios. Falso. Si no contiene el arrepentimiento y la fe como mensaje de punta de lanza en sus palabras y en su vivencia, ¿verdad? El evangelio es falso. Ese es otro evangelio. Puedes decirlo sin temor a equivocarte. Y después veremos qué es y qué implica el arrepentimiento entonces.
Porque sí es tan importante la palabra y muchos pueden decir, es que aquí sí predicamos del arrepentimiento. ¿Pero qué es arrepentirte? Irte con el cura a hincarte, ¿verdad? Y luego salir a hacer lo mismo. Espérame, eso no dijo Cristo. Tenemos que ver qué significa la palabra, cuál es su significado, a qué se refiere. Vamos a ver muchos ejemplos de la Biblia también, de gente que se arrepintió con gente que no se arrepintió, para que usted pueda diferenciar, primeramente en su propia vida, ¿verdad? Si tú ya te arrepentiste, porque si no te has arrepentido, pues tú no vas a la vida eterna, tú vas al camino contrario. Si no te has vuelto a Dios como Cristo aquí lo dijo, ya lo vimos aquí en muchos textos, tú no tienes vida eterna en ti. No importa qué tan bien te sientas, no importa qué tanto te guste leer la Biblia o qué tanto ores, Dios no puede estar en tu vida, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. No existe. No importa qué tan bonito te sientas, no importa qué tan bonito canten, o qué tan bonito sean las instalaciones, o qué tan grande sea el auditorio, Dios no está en donde no está su mensaje siendo honrado. Porque Dios no honra a hombres, Dios honra su palabra. Dios honra la palabra que costó la sangre de su Hijo para que nos llegara hasta nuestras manos hoy. Dios honra las Escrituras. Dios no honra chantajistas, burladores, ni gente que busca la fe como fuente de ganancia personal. Dios honra su evangelio y también Dios honra a quien lo honra a Él. Cerremos nuestros ojos, por favor. Recuerde las profecías de Cristo. Muchos vendrán en mi nombre, diciendo, aquí está, este es el nuevo evangelio. O aquí está, miren, ya descubrimos. Lo que nunca nadie entendió, ya hoy lo descubrió nuestro apóstol. Vente aquí, aquí está Cristo. Jesucristo dijo, no les creas, no les creas. La palabra no cambia. ¿Quieres que no te engañen? Aprende a leer tu Biblia y a estudiarla. Va a ser difícil que te engañen así. A menos que tú quieras engañarte, claro está. Si tú te quieres engañar solo y quieres vivir tu vida como tú quieres y creer que eres cristiano, pues bueno, nadie puede sacarte de lo que tú mismo decides entrar en ello. Pero si usted es un sincero buscador de Cristo, de su palabra y de la verdad de Dios, la palabra de Dios es clara y el testimonio de Dios está firme, dice. Honra al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. El sello de Dios está claro, dice. No hay confusiones, no hay dudas. El que se confunde es porque se quiere confundir voluntariamente o porque es flojo y no le gusta saber cómo no confundirse. Porque ahí tiene la Biblia en su mano. Hoy tú tienes la Biblia, pero hace 500 años a la gente la mataban por poseer una Biblia. A veces no se valora lo que Dios nos da. Tú hoy tienes la Biblia, pero en los tiempos de Cristo no existían las Biblias. La gente ni sabía leer, siquiera. Y los que sabían leer, pues las Biblias no eran cuestiones de posesión personal. Estaban guardadas en ciertos lugares. No cualquiera podía tener acceso a ellas. Por eso Jesús dijo que en los últimos tiempos había un grande engaño. Aquí está el Evangelio. Son puros textos de la Biblia, chécalos, verifícalos en tu casa. Y hay muchos más. No podemos aquí ver 40 textos. Se nos va el tiempo muy rápido. Pero velo en tu casa. Chécalo, verifícalo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué estás escuchando o qué estás viviendo tú? Es una pregunta que debieras hacerte. ¿Qué estás escuchando o qué estás viviendo? Ya lo leímos. Cualquier otro mensaje que no sea el que Cristo trajo, recuérdalo y grábatelo muy bien, es falso. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y la Escritura no se equivoca. Y acabamos de demostrar con muchos textos que Jesús predicó el mensaje de arrepentimiento y de fe en su nombre. Eso fue lo que él predicó en esencia. La esencia es muy importante, porque la esencia es como la piedra angular para una construcción. Es lo que sostiene todo. Si la base no está, todo el edificio se desmorona por sí solo.
Por eso tú puedes ver hoy por qué las religiones fracasan. Porque no están basadas en la Escritura. Porque no es Jesucristo la roca sobre la que están descansando. También puedes ver por qué la vida de mucha gente que cree en Cristo está fracasando hoy. Dios no se equivocó, ni Dios deja de contestar nada. No. El problema es que la gente está poniendo su vida en rocas que no existen. Son rocas de papel. La roca sí es Cristo, pero no es la roca que hoy se predica. Una roca que no apoya, que no da certeza a la vida, que no aparta al hombre de su mal camino y lo vuelve hacia Dios. Eso es una roca de papel. Una roca que no puede soportar ni la vida de un niño siquiera, menos la de un adulto. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hoy mira la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es muy clara, es muy concreta, no nos deja lugar a que nos imaginemos nada, todo nos lo pone claro y nos lo muestra de manera tal que no podamos equivocarnos. Fuera de ese Dios, no existe otro. Fuera del mensaje que dio ese Dios, todos los demás mensajes no ayudan al hombre a encontrar al único Dios verdadero. Nada más. Para acercarte a Dios, conocer su palabra y vivir lo que Dios quiere, no es indispensable tener un arsenal de sabiduría humana. Es necesario tener un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios y a escuchar su palabra. Y la palabra de Dios a veces puede ser como una espada. Y a veces puede ser quizás dolorosa. Pero Dios sabe lo que necesitamos. No hay nadie que sepa mejor que Jesucristo cuál es el remedio que tú necesitas para acercarte a Él. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra, tú eres grande, oh Dios, creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti. Eres altísimo Dios, Señor de la creación, tú eres santo Dios, el Rey de las naciones,
conocerte a ti. No está la gloria, la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti. Pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra, tú eres santo, Señor, creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti. Eres altísimo, Dios, Señor de la creación, tú eres santo, Dios, el Rey de las naciones, tú eres santo, Señor, creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti. Creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti. Mi gloria es conocerte a ti. Mi gloria es conocerte a ti. Si alguno se gloria en algo, dice la Escritura en Jeremías, gloríese en conocerme a mí, en conocer mi palabra, en vivir mi palabra, en entender mi palabra, en entender que yo soy Dios y no hay más. Uno es el mensaje de Dios. No hay dos caminos que te lleven a Cristo. También es falso que todos los caminos llevan a Dios. Es una mentira gigantesca. Jesús dijo, solo a través de mí se puede llegar al Padre. No hay otro camino. No hay otro. Te damos gracias, Señor. Tu palabra nos muestra con claridad y con sencillez lo que tú has predicado, Señor. Con qué mensaje tú evangelizaste y trajiste a aquellos apóstoles, Señor, hacia tu viña. Con qué mensaje a su vez ellos también llenaron aquel mundo, Señor, del Evangelio. Con pruebas tan preciosas como las que leemos en el libro de los Hechos, Señor. Y a través también de la historia del remanente que ha permanecido, Señor. Muchas gracias, porque tu palabra no pasa a pesar de que el mundo cambie, Señor. Porque tu palabra es vigente, Señor, a pesar de las circunstancias de este mundo enloquecido en el cual vivimos ahora, Señor. Porque tu palabra sigue transformando vidas y trayendo nuevos nacimientos espirituales de gente, Señor, que crea tus palabras y las pone en práctica y decide creer en ti, Señor. Te damos gracias hoy por todo esto en el nombre de Jesucristo.